El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jalá que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jalá está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, hamosi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y dijo: Esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces la santificación del Shabbat, este Kiddush que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Tzadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo: Esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Los evangelios cronológicos. Me ha tomado toda una vida. Bueno, en realidad 38 años. Eso fue lo que me tomó poner todos los eventos, todos los incidentes en el ministerio de Yeshua, más de 300 eventos en orden cronológico. Este es un tesoro en el cual yo he trabajado casi toda mi vida, el poder resolver todas las aparentes contradicciones en los evangelios y luego tomar las palabras de Yeshua y ponerlas en contexto, porque sin el contexto del tiempo, en verdad no podremos saber lo que está sucediendo y lo que nos queda son personas sacando los versículos fuera de contexto e interpretándolos según su propio soltarse, en vez de dejar que la palabra se interprete por sí misma y esperar a que llegue su revelación divina. De hecho, no fue sino hasta que terminé el libro completo y tenía su versión manuscrita, la que iba a enviar a la imprenta para que me imprimieran más de 2000 copias. Antes, cuando la terminé y la leí una y otra vez en su contexto, y en ese momento tuve que admitir que todavía habían versículos que no entendía, pero finalmente, después de leerlo una y otra vez en su contexto, en la versión manuscrita, por fin pude decir: oh, esto es lo que Yeshua está diciendo. Y es porque ahora lo tenía con el contexto del tiempo. Y con el contexto del tiempo, la revelación tiene sentido. Fue hace varios años cuando grabé la enseñanza, cuando grabé la serie llamada El Código Jonás. En ese tiempo yo les dije que tenía más que compartir con ustedes, pero no lo podía hacer todavía hasta que recibiera confirmación del cielo. Y no fue sino hasta hace unos cuantos años que, estando en Israel, en Galilea, por fin recibí esa confirmación. Ahora, yo en realidad no estoy muy entusiasmado en compartir esta revelación con ustedes. No la quiero compartir, pero yo creo que esto es lo que soy requerido hacer. Yo creo que esto es lo que el Padre quiere que yo haga, pues cuando el atalaya está en la muralla y él está viendo lo que está sucediendo, él está analizándolo todo y él no está queriendo que las cosas sucedan, pero cuando él ve el peligro, él más vale que le deje saber al pueblo, porque o si no, la sangre de todos estará sobre su cabeza. Ahora les digo, yo en realidad no pedí este trabajo. Yo simplemente fui uno de esos que cuando pidieron voluntarios no se dio cuenta que todos dieron un paso atrás. Y quedé allí parado al frente como el voluntario. Es desde ese momento que he estado en esta aventura. Ahora, lo que he estado tratando de hacer en esta serie es de ponerles en contexto
esa revelación, esa última pieza del rompecabezas. Y para poder hacerlo, he tratado de llevarlos a través de las otras revelaciones que recibí a través de esta aventura. De esa manera, ustedes podrán entender lo que yo les trato de decir y el por qué yo digo las cosas que yo digo. Y de hecho les digo, amigos míos, o hacemos las cosas que el Padre nos ha mandado hacer, o solo seremos extras en el set. Así que ahora iremos a las declaraciones de Pedro justo antes de morir. Él sabía que él iba a morir, que ya no le quedaba mucho tiempo, pues él recibió la revelación de parte de Yeshua. Él le dijo, no vas a estar aquí por mucho tiempo más, así que quiero que escribas un mensaje el cual todos puedan claramente entender. Y entonces, en Pedro, en segunda de Pedro, él dice lo siguiente: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, para que estéis confirmados en la verdad presente. Pues no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, y así tenemos la palabra profética más segura, y por supuesto que abrevié todo esto. O sea, ellos escucharon una voz desde el cielo, y esa voz que escucharon desde el cielo les dio una palabra profética más segura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura o sobre la Escritura, ninguna declaración que se haya escrito en la palabra de Dios, o ninguna profecía de la Escritura sobre la Escritura o, o referente a las Escrituras es de interpretación privada, de ningún idios epolusos, lo cual significa en griego de su propio soltarse. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue traída por la voluntad del hombre, fue traída por la voluntad de Dios. Tal como nos lo dice Isaías en el capítulo 49, en el tiempo apropiado, Jehová nos escuchará y nos ayudará. Y el punto que el profeta está tratando de hacer es que no importa lo que usted quiera y como usted lo quiera, lo que importa es lo que él quiere y cuando él lo quiera. Él se manifestará cuando lo considere apropiado. Él manifestará su ayuda cuando lo desee, no es en el tiempo que nosotros querramos. Nuestro trabajo es ser fieles hasta el final. Él ya nos ha escuchado. Él, en el tiempo propicio, nos responderá. Él nos ayudará en el tiempo designado. Él es el que ha determinado todas estas cosas y en el tiempo apropiado Él estará con nosotros. Así que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubieron y habrán falsos profetas entre vosotros, que harán mercadería de vosotros con sus falsas profecías e interpretaciones inventadas. Les estoy declarando estas cosas porque estos son los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo. Les estoy tratando de clarificar estas cosas, les estoy queriendo dar un poco más de esta palabra en contexto, porque como dice la carta de Pedro, en aquellos días hubieron falsos profetas entre el pueblo y habrán falsos profetas otra vez en el futuro. Y él claramente explica que estos falsos profetas introducirán encubiertamente herejías destructoras entre el pueblo. Ellos se inventan falsas palabras proféticas. Ellos leen las escrituras y las interpretan con falsedad, sabiendo claramente que ninguna profecía, que ninguna declaración de las escrituras es de interpretación privada o de su propio soltarse. Así que ahora vayamos a Jeremías capítulo 23, desde el versículo 30, para que podamos entender en contexto la severidad de esta advertencia. Así dice Jehová: estoy contra los profetas que se roban mis palabras unos de otros. Esto es lo que ellos hacen. Ellos se roban sus palabras unos de otros y dicen que vienen de mí. Estoy contra los profetas que usan sus lenguas y dicen: Jehová dijo esto y aquello. Estoy contra aquellos que profetizan sueños falsos y contra los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones diciendo: Jehová dijo esto y dijo aquello. Yo nunca los envié ni les ordené que hablaran por mí. Así dice Jehová. Estos falsos profetas no son de provecho para el pueblo. De hecho, la escritura dice que se tendrá que rendir cuentas. De hecho, los profetas hablan de ese momento que vendrá prontamente en que la tierra se estremecerá.
En eso es lo que estaremos profundizando. La culminación será un estremecimiento de la tierra y la razón de eso es porque esa será la manera en que nos libraremos de los falsos profetas. Pues los falsos profetas siempre buscarán la manera de hacer mercadería de vosotros y cuando no puedan hacer mercadería de vosotros, allí es cuando ellos pararán. Pero sin embargo, en vez de hacer lo que deben hacer como verdaderos siervos del Mesías, lo que ellos harán es que comenzarán a insultar y a maltratar a los verdaderos siervos del Señor. Y hoy en día con el Internet no hay mejor manera de abusar a los siervos del Mesías. Y hablando de falsos profetas, de aquellos que se roban sus palabras unos de otros, eso me hace recordar de una película que vi hace varios años. Esta película llamada Working Girl con Harrison Ford, Melanie Griffin y Sigourney Weaver. Y se trataba de esta secretaria que trabajaba en una junta de abogados y ella de una manera u otra encontró la oportunidad de poner una idea enfrente de ellos. Una idea para un negocio financiero muy importante. Ella tuvo la idea, el plan entero, pero luego viene otra persona y trata de robarse su idea. Melanie Griffin fue la que tuvo la idea, la que tuvo el plan y creó la estrategia. Pero luego, Sigourney Weaver, la cual no había estado ni siquiera en la oficina, ella había estado afuera haciendo sus propias cosas, luego llegó y quiso ah, tomar el crédito por la idea que había tenido la otra persona. Ella quiso entrar y decir que ella fue la que tuvo el plan. Siendo su jefa, ella quiso tomar crédito por la idea. Y luego lo que sucedió en uno de los momentos culminantes de la película, y me disculpo si les arruino la película, pero ya salió hace más de 30 años en el cine y si no la han visto todavía, pues no sé qué decirles. Pero bueno, uno de los principales abogados en la junta de abogados le pregunta a Sigourney Weaver, bueno, cuéntame cómo fue que llegaste a esta idea. Y ella comenzó a gaguear, comenzó a temblar, a ponerse nerviosa y era bastante obvio que ella no sabía lo que estaba diciendo. Ella no sabía cómo explicar la idea, cómo articular el plan. Pero la otra muchacha, la que tuvo la idea, ella pudo ir a través del plan detalladamente, ella pudo articularlo claramente, demostrando sin duda alguna que ella fue la que tuvo la idea. Y la razón por la cual digo esto, la razón por la cual traigo esto a la mesa es porque hace unos cuantos años yo estuve queriendo ver de nuevo, queriendo repasar la enseñanza que yo ya había hecho hace unos años llamada la guerra termonuclear de Zacarías, así que lo puse en YouTube. E inmediatamente me doy cuenta, por una razón u otra, que por varios años, después de yo haber hecho la enseñanza, a alguien en el ministerio se le olvidó subir el video al canal de YouTube, la guerra termonuclear de Zacarías. Esto fue una revelación del cielo que la recibí en el 2001. Una revelación tan específica que trae claridad al versículo que habla de una mujer malvada sentada en una canasta con una tapa de plomo en el quinto capítulo del libro de Zacarías. Y esa revelación era la primera vez que había salido a la luz porque yo la recibí directamente del cielo en el último gran día de la fiesta de tabernáculos cuando vivía en Jerusalén. De hecho, encontré la enseñanza, pero no estaba en nuestro canal, sino que alguien cuando yo había hecho la enseñanza para el Prophecy Club, la había grabado y la había subido a su propio canal de YouTube. Y tenía como 500 visitas. Y luego vi que había otra enseñanza con el mismo nombre y tenía más de 75,000 visitas, así que la vi completa. Y me doy cuenta que esta es mi enseñanza. Ellos se la aprendieron y de hecho hicieron un buen trabajo. Le pusieron imágenes, le pusieron música, hicieron un muy buen trabajo. Pero desafortunadamente, al final comenzaron a torcer la información y a relacionarlo con Roma y con el Papa. Y cuando vi eso, primero que todo, yo por lo menos estoy agradecido de que ellos me citaron. En la descripción, ellos por lo menos dijeron que de mis videos fue que ellos sacaron la información para su enseñanza. Ellos por lo menos fueron honestos en eso. Pero escuchen, la revelación no le fue dada a ellos, y ellos no tienen la autoridad de tomarla y de torcerla y de conectarla con Roma y con el Papa y de negar completamente lo que yo había explicado. Esa revelación me fue dada en un momento específico y esa es la manera en que debía salir al mundo. Esa es la razón por la cual estoy trayendo esto a la mesa, es por eso que lo estoy compartiendo. Y vemos que esto sucede muy seguido. En este caso, ellos por lo menos me citaron. Ellos por lo menos citaron de dónde vino la información. Pero tenemos otros casos, otras personas que hacen lo mismo, y de hecho tenemos una persona de la cual me hablaron, que ha visto varias de mis enseñanzas, varios de mis videos, se las han memorizado y han sacado los videos y los han copiado básicamente palabra por palabra.
Y varias personas han venido a mí y me han dicho, mira, este hombre está cometiendo plagio con tu información. Y yo les digo, mira, si él lo está haciendo a su manera, si él toma mi información y la hace a su manera, eso yo no tengo problema con eso. Yo estoy en su puesto a enseñar para que otros le enseñen a otros. Pero luego Nehemia Gordon viene a mí y me dice, este hombre me invitó a que fuera a predicar a su congregación. Y él me dijo que él nunca ha visto ninguno de tus videos y que ni siquiera sabe quién eres. Y Nehemia inmediatamente lo confrontó y le dijo que él era un mentiroso. Él le dijo, yo he estado en 49 ciudades con Michael Rood, he viajado a través del país entero con él, he enseñado en sus congregaciones y la manera que usted enseñó esa enseñanza, la fraseología que usted usó es la misma fraseología que él usó en su enseñanza, así que usted no puede decir que no lo conoce y que nunca ha visto su material. No sea mentiroso y reconozca de dónde viene la enseñanza. Y la razón por la cual digo eso es porque tal como en la película que les acabo de explicar, cuando alguien recibe revelación, el padre le da todos los detalles de esa revelación. Y así la persona puede saber si fue una revelación que recibió del cielo o si se la está inventando en el camino. Les digo, usted no puede ir a la escritura y simplemente soltarse, o ir a la escritura y buscar revelación por sí mismo. La revelación le tiene que llegar por parte del cielo y tiene que ser el Padre mismo el que lo envíe. Conmigo, por ejemplo, esta aventura comenzó después de muchos años de estar orando y pidiendo, de ser humilde y de buscarlo, que se me dijo que me levantara y fuera a manejar un camión. Y fue cuando salí a manejar ese camión, después de no mucho tiempo, y esto ya lo discutimos en previos episodios, cuando salí a manejar ese camión fue cuando se me dio la revelación del misterio de la iniquidad. Y allí fue cuando pude entender que el requisito legal para el regreso del Mesías es que se manifieste el hombre de pecado, la abominación desoladora de la cual profetizó el profeta Daniel. Eso tiene que ocurrir primero. Esto fue lo que Yeshua me mostró en el Shabbat previo al día de Victoria en Canadá en 1995. Allí fue cuando Yeshua me mostró todo esto. Y la razón por la cual yo los llevé a través de todo esto es porque yo quiero que ustedes entiendan que lo que yo estoy diciendo no es porque yo lo quería recibir. Yo no quería esa revelación. Yo desde niño estaba fielmente arraigado a la doctrina de mi denominación. Yo era un proponente ultradispensacionalista del rapto secreto. Eso era. Aunque yo sabía que yo no estaba manejando las escrituras apropiadamente, concerniente al rapto de pretribulación. Yo lo creía, eso era lo que enseñaba mi denominación y eso era lo que yo estaba requerido de enseñarle a otros. Pero, después de recibir la revelación, tuve un rudo despertar y supe que mi vida iba a cambiar después de eso. Que perdería a todos mis amigos y sin embargo esperé por la confirmación. Y cuando llegó la confirmación palabra por palabra, de hecho, la confirmación me dijo que nadie iba a querer escuchar mis palabras, y hasta la persona dándome la confirmación no me quiso escuchar, y allí supe que esto venía del cielo. Y amigos, les digo, han habido ataques para que yo me detenga. Personas en las que yo confiaba han tratado de robarse mi ministerio, de robarse todo mi material intelectual, han tratado de destruir mi vida, mi salud, pero yo sé que yo he sido protegido para este tiempo y para esta revelación que estoy compartiendo con ustedes hoy. Será en ese momento, en el momento de la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, la abominación desoladora, eso será lo que dará el inicio, lo que precederá y preparará el escenario para el regreso del Mesías a reunir a sus santos de los cuatro vientos, cuando los muertos serán resucitados con un cuerpo incorruptible y el mortal será vestido de inmortalidad. Eso sucederá primero. Amigos, este es el quinto evangelio, buenas nuevas para los que anhelan el regreso del Mesías. Miren, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan los detalles del Mesías cumpliendo las fiestas de la primavera. El libro del Apocalipsis nos detalla al Mesías cumpliendo las fiestas de otoño. En esto es lo que he estado trabajando toda mi vida y esto es lo que yo he puesto en orden cronológico exacto. De hecho, fue en el apéndice del libro en este libro, en el libro del misterio de la iniquidad, que yo escribí el resumen entero del libro del Apocalipsis. Nadie nunca lo ha hecho y lo hice en una semana. Yo estaba en una cabaña en medio del invierno, al norte de Minnesota. Yo estaba allá sentado en esa cabaña en medio del invierno, estaba a menos de 20 grados Fahrenheit la temperatura y yo estaba con mis pies puestos al lado de una estufa de madera. Allí sentado, en botas de invierno, al lado de esta estufa de leña con la puerta abierta, tratando de mantenerme caliente, y allí estuve escribiendo y detallando todo esto.
Y digo eso, amigos míos, porque yo sé en dónde estaba y lo que estaba haciendo cuando recibí la claridad y la revelación de lo que me fue entregado para que yo llevara al mundo. Yo puedo llevarlos a través de la historia, no estoy copiando a nadie. De hecho, el misterio de la iniquidad no se compara con nada de lo que hay allá afuera ahora mismo en referencia al libro de Apocalipsis. Lo que hay allá afuera es una broma, es un chiste. Este libro no se compara con nada, ¿ok? Y la razón de eso es que cuando Yeshua abrió mis ojos al misterio de la iniquidad, él allí abrió mis ojos también al libro de Apocalipsis. Es por esto que yo digo que el libro de Apocalipsis es el libro más simple en toda la Biblia, para mí. Para mí personalmente, para mí el libro de Apocalipsis es el más simple en toda la Biblia. Y bueno, ahora brinquemos de ese evento al momento en que, ya les había mencionado, en que hice el seminario de Desde aquí a la eternidad. Eso fue eso fue al final de febrero en 1996 y allí fue cuando yo le pedí al padre que me pidiera que caminara en el agua con él. Ese mismo día, horas después, Gary Fitz, el cual nunca viene a almorzar a su casa, viene por primera vez y me dice, el Señor me dijo que viniera y te dijera que salgas a caminar en el agua junto con Él. Eso fue todo lo que necesitaba, no necesitaba escuchar ni una palabra más. Estábamos en 1996, era el cuarto día del tercer mes, estoy hablando del cuarto de marzo de 1996, y en ese momento salí, entregué las llaves de mi camión número 964, me habían dado un camión nuevecito el año previo, y un año después, exactamente un año después, lo estaba entregando. Y ahora, sin manera de proveer por mí mismo, yo pensé, bueno, ahora yo soy el problema del Señor. Él me dijo que saliera a caminar en el agua con Él. Y desde ese momento he estado en esta aventura, la cual comparto con ustedes. Ahora, justo después de este evento, me invitaron a hacer una clase, a hacer un seminario sobre el misterio de la iniquidad. Y al final de ese seminario, un pastor viene a mí y me dice, encontraron los carruajes del faraón en el fondo del Mar Rojo y lo tenemos en video. Yo le dije, ¿tienes el video? Yo estaba escéptico, yo no le creía. Y él me dijo, sí, lo tengo, mañana lo traigo. Al otro día, él me lo trajo y cuando llegué a la casa después del seminario, después de las 10 de la noche, me puse a ver el video y me lo vi una y otra vez. Era un cassette de VHS y al final del video no solo encontraron los carros del faraón, sino que también encontraron Sodoma y Gomorra, el arca de Noé y al final de eso el arca del pacto. Y a ese punto yo ya no lo podía creer, yo no podía creer todo eso. Sin embargo, comencé a reunir a personas, a mostrarles el video. Yo en ese tiempo me estaba quedando en la casa de Larry y Jennifer White. Yo me quedaba con ellos y llenábamos su casa todos los días mostrando el video. Sin embargo, yo lo apagaba cuando llegaba a lo del arca del pacto, porque yo no lo podía creer. Esto ya era demasiado. A este punto yo todavía estaba dudoso, no lo creía. Y bueno, después de eso me monté en un bus y me fui hacia Two Harbors, Minnesota, y allí me fui por todo el pueblecillo y fui a toda tienda, a todo supermercado, a toda joyería, al banco, a toda tienda, tiendas que ni siquiera existen el día de hoy, abrí las puertas y grité, a que no adivinan lo que encontraron en el fondo del Mar Rojo. Y esperaba hasta que alguien dijera, bueno, está bien, ¿qué fue lo que encontraron? Y yo lo decía bastante fuerte. Cuando lo grité en el banco, toda la gente en el banco lo escuchó. Todos se quedaron pálidos, todos se asustaron. Yo dije, encontraron los carros del faraón en el fondo del Mar Rojo dispersos por milla y media y lo tenemos en video. Y después de eso, decidí rentar un salón de eventos, un salón de banquetes llamado Superior Shores. Tomé el televisor que tenían en el bar y mostré el video todo el fin de semana. Todo el fin de semana el lugar estuvo lleno, pero yo lo apagaba antes de llegar al Arca del Pacto. O sea, ya era suficiente con la evidencia de los carruajes del faraón en el fondo del Mar Rojo. Y bueno, lo que sucedió después de eso es que en medio del invierno, me fui para el norte de Wisconsin a una casita pequeñita en el medio de nada, y me fui para allí a estudiar las escrituras. Y habiendo ya estado allí por meses, comiendo solo arroz y frijoles en aislamiento completo, uno de esos días, en el medio de la noche, mientras dormía en un sleeping bag, en una bolsa de dormir,
Me levanté, saqué mis piernas de la bolsa de dormir y allí sentado comencé a gritar. Y él, el Mesías, confirmará el pacto con muchos por una semana. Y él, el Mesías, confirmará el pacto con muchos por una semana. Ahora estaba completamente despierto y lo había escuchado todo, pero no tenía ni media idea lo que significaba. Solo sabía que venía del 9º capítulo del libro de Daniel, pues era algo que me había memorizado. Yo llevaba años tratando de entender esto, pero yo nunca, nunca jamás pensé que él, el Mesías, fuera el que confirmara el pacto. Pues yo había leído el libro de Hall Lindsey, el cual decía que el anticristo iba a hacer un pacto de tierra con el gobierno de Israel. Sin embargo, yo sabía que eso no estaba en el contexto del libro entero de Daniel. Yo sabía que eso no estaba allí. Pero esa era la manera en que Hall Lindsey lo interpretó privadamente. Esta fue la manera en que se soltó. Esta fue su interpretación privada. Esta fue la manera en que él quiso soltarse. Pero yo escuché que el Mesías confirmará el pacto con muchos por una semana. Así que encendí las luces, comencé a estudiar y a orar para que me diera confirmación. Lo dejaremos aquí por esta semana. Yo necesito su apoyo para que me ayude a compartir este mensaje. Todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos en este ministerio, nosotros lo damos gratuitamente. Y no obligamos a la gente a que nos dé dinero, ni los hacemos sentir mal si no pueden. Y es porque esto fue lo que yo fui llamado a hacer, y yo estoy convencido que si el Padre lo bendice, funcionará y trabajará sin ningún problema. Él pondrá en los corazones de su pueblo a que apoyen la tarea, pues él claramente dijo, Yeshua claramente dijo, solo recibiráis la verdad que obedezcas. Y cuando no obedeces la verdad que tienes, aún la verdad que tienes os será quitada. Dice que al que tiene, aún más se le dará, y esa es la verdad. Aquellos que pueden y que de hecho apoyan el ministerio, se les da más, se les abren los ojos, pero aquellos que pueden y no lo hacen, al poco tiempo se alejan del camino, no se involucran. Cuando Yeshua dijo que este evangelio debe ser llevado al mundo entero. Así que si puede, esta es su oportunidad para ser un testigo fiel en estos últimos días. Nosotros estamos llevando este evangelio al mundo y Yeshua está con nosotros. El cielo entero está con nosotros y nos apoya. Y el cielo lo apoyará a usted y estará con usted si usted hace lo que Yeshua os mandó a hacer. Así que si puede, lo dejo en sus manos y nos veremos en el próximo episodio. Shalom, estimados hermanos. Soy Michael Rood y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tengo más de 40 años de estar enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana y habiendo vivido en Israel por muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con fascinantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. Acompáñeme y camine por las calles de Israel donde anduvieron los profetas hebreos de la antigüedad, e incluso el mismo Jesús, Yeshua el Mesías. Descubra las historias y los secretos que se encuentran en las páginas de las Escrituras y cómo impactan nuestra generación hoy en día. El verdadero evangelio del reino le será revelado de una manera que cambiará su paradigma. Prepárese para un rudo despertar. Este programa, que esperamos le haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.